ahora que ya nos vamos a realizar en este aprendizaje, vamos a poner en práctica estas ideas que acabo de mencionar. Voy a hacerlo con una actividad de la experiencia de aprendizaje de la semana 23, de esta que estamos, del sexto ciclo, segundo grado de secundaria, ¿ya? Lo que yo quiero es que en este momento, ya con lo que acabo de decir, vamos a ir aclarando estas ideas de los 7 pasos y entender lo siguiente. Por ejemplo, en esta semana, mucha atención, por favor, porque ahora voy a aplicar todo lo que he dicho, quizás un poco en abstracto, lo voy a aplicar al Aprende en Casa. Del lunes 7 al miércoles 9 de septiembre, ¿cierto? Se le ha planteado para segundo grado de secundaria 2 actividades grandes que le piden que planifique y escriba la primera versión de nuestro listado de acuerdos para regular nuestras emociones y fomentar una mejor convivencia en el hogar. Y el día miércoles, o sea, mañana, revisamos, escribimos la versión final de nuestro listado de acuerdos para regular nuestras emociones y fomentar. Listo. Hay 2 actividades complementarias, porque así trabaja, es una experiencia, obviamente, del Aprende en Casa. ¿Correcto? Como les dije, ya tenemos los 2 títulos de nuestra clase, sí los tenemos. Pero lo que nos falta, inclusive tenemos la situación significativa, ¿cierto? Aquí tenemos aquí la vamos a analizar. ¿Qué más nos ofrece? Nos ofrece el resumen de la semana. Y si ustedes observan el resumen de la semana, aquí dice, el propósito de este programa, o sea, es que los estudiantes planifiquen, escriban, revisen y publiquen un texto con acuerdos para regular. Y aquí es donde tengo que sacar 2 propósitos. Un propósito para el día lunes y un propósito para el día miércoles. Y eso es lo que les estaba enseñando justamente. Su primera utilización es para esto. ¿Cómo formulo yo muy bien mis propósitos? De tal manera que cumpla con los 4 requisitos. Cumpla con la acción, el contenido, la finalidad y la condición de calidad. ¿Cierto? Porque tanto los propósitos de clase como los mismos desempeños del programa curricular deben cumplir con esos 4 requisitos. De acá saco 2 propósitos. Uno para la primera clase y otro para la segunda clase. ¿Cierto? Y luego, ¿qué nos ofrece el Aprende en Casa? Las actividades, ¿cierto? Aquí están las actividades que van a hacer los niños. Entonces, de esto que nos ofrece el Aprende en Casa, ¿cierto? Inclusive están las competencias con sus capacidades, y está la evidencia. Claro que algunos se preguntan, como el ministerio nos da primero la evidencia, es que seguro entonces primero son las evidencias y luego son los criterios. No. Primero, cuando uno va a hacer una obra, de cualquier obra, trabajo, primero son las especificaciones técnicas y luego recién, obviamente el trabajo, ¿cierto? Entonces igual, sí es cierto, el ministerio como apoyo nos está dando esto, pero no significa que estas evidencias, así como están redactadas, ya estén acabadas, ¿cierto? Porque inclusive si tú formulas mejores criterios de acuerdo al nivel de desempeño de tus estudiantes, tú podrías variar esto. Y eso es lo que vamos a conversar. Vamos a empezar el análisis de esta actividad, ¿ya? Y vamos a preparar para esta clase de lunes. Vamos a trabajar con lo que se hizo el lunes. Planificamos y escribimos la primera versión de nuestro listado de acuerdos para regular nuestras emociones. ¿De dónde hemos sacado esto? Les dije, lo hemos sacado del propósito que es para la semana. Ahí hemos desglosado y hemos sacado la acción, planificamos y escribimos. Ahí está. La primera versión del listado de recuerdos, ese sería el contenido, ¿cierto? Ahí está, contenido. ¿Para qué? Para regular nuestras emociones, ¿ya? Y fomentar, podría ser ahí, no sé si me ayudan. Estas son las, digamos, las condiciones. No, perdón, tenemos la acción, la finalidad, ¿para qué? La finalidad, para regular nuestras emociones. Y aquí también, y fomentar una mejor convivencia, que es la otra finalidad, pero también una mejor convivencia. Hasta aquí es las otras finalidades. Y el contexto, la condición que es para el hogar, ¿cierto? Listo. Ahí están las 4 partes de lo que acabamos de aprender. Entonces, esto yo lo he sacado, ya aquí está, ya lo he sacado. ¿De dónde lo saqué? Lo saqué de aquí. Acá, ¿qué dice? Planifiquen, escriban
revisen y publiquen, pero como va a ser la primera versión, yo solamente quiero que planifiquen y escriban. Ya para la otra actividad, que es la que van a hacer ustedes de aquí como ejercicio, y ahí tendremos que pedirles que hagan la otra parte. O sea, ahí ya sería, el propósito ya sería que ellos revisen, porque ya planificaron, escribieron, revisen y publiquen el texto, ¿cierto? Entonces, esa es una primera condición, digamos. ¿Por qué? Porque si yo no tengo claro el propósito, este es el propósito, no puedo cumplir con el primer paso. El primer paso de este recorrido que nos ha dado el Aprendo en Casa, porque este es el recorrido para hacer las actividades del Aprendo en Casa, ¿qué dice? Primero, el profesor tiene que tener claro cuál es la intención o el propósito de aprendizaje de la actividad, ¿cierto? El mismo que se relaciona con la situación significativa y las competencias. ¿De dónde lo sacamos? De la programación semanal. De ahí sale, ¿cierto? Porque ahí viene. Entonces, ya lo tengo acá, ¿cierto? Inclusive le he puesto de colores para que ustedes se den cuenta que cumple con los 4 aspectos que les acabo de enseñar, ¿cierto? La acción, el contenido, la finalidad y el contexto o condición de calidad, ¿cierto? Entonces, viene el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Oye, ya tienes claro tu propósito. Sí, pues en estas 2 horas mi niño va a planificar y escribir la primera versión de su texto. A los de 5º año le dice, van a escribir su primera versión de su afiche sobre el ahorro de energía, creo, si no mal recuerdo, los que han hecho 5º el lunes. Y entonces, yo digo, ya, hasta aquí hemos cumplido el primer paso. Tenemos claro nuestro propósito y que está alineado con la situación significativa, que es para el hogar y que queremos que regule sus emociones, porque así dice la situación significativa. ¿Cuál es la situación significativa? Dice que María es una estudiante de 2º grado de secundaria que, como todos nosotros, está viviendo este contexto de distanciamiento social en casa, acompañada de su familia y aprendiendo con los programas de Aprendo en Casa. Ella, así como muchos, han tenido que adaptarse a esta situación y empezar a realizar protocolos de limpieza en su hogar, a seguir ciertos horarios en casa, a sobrellevar algunas situaciones familiares y a cumplir acuerdos para convivir mejor y evitar así las discusiones y los conflictos. Sin embargo, muchas veces siente que no puede más, que se ha cansado, que quiere dejar de ayudar en las labores de casa y que preferiría jugar más, ver televisión o dedicarse a otras actividades. A veces siente que todo se intensifica con ciertos problemas en el hogar. Experimenta cambios de ánimo y emociones como el enojo que van haciéndose más notorias y perjudican el diálogo y la convivencia. Ella quisiera que todo esto deje de pasar. Por eso es que con la clase que vamos a hacer, le vamos a enseñar a planificar y escribir un texto, ¿cierto? Según el propósito que tenemos acá, un texto que lo revise, lo mejore, lo publique, con acuerdos para regular las emociones y fomentar una mejor convivencia en el hogar. ¿Lo va a lograr en una sola actividad de un solo día? No, se necesitan mínimamente 2 días para hacer eso. Y el Aprende en Casa te da el propósito completo de la semana. Entonces, de ese propósito, tú tienes que sacar cuál es el propósito para tu primer día, ¿cierto? Que es el lunes. Es lo que estoy haciendo acá, ¿cierto? Ya, tengo el propósito, muy bien, alineado a la situación significativa y a la competencia, porque es cierto que ya la competencia ya la tengo clara. ¿Cuál es la competencia? La competencia escribe, ¿cierto? Entonces ahora digo, las actividades que me planteé, lo prendo en casa, ¿realmente me alcanzan o no me alcanzan para lograr este propósito, amigos míos? Porque ahí es un tema, reflexionemos, hay un tema que también les iba a decir. Me he dado cuenta que los maestros a veces, como no revisan las actividades que propone el Aprendo en Casa, simplemente las retransmiten. Algunas de esas actividades o quedan muy grandes o quedan muy cortas para lograr el propósito, ¿cierto? Entonces, por eso es que el segundo paso dice que hay que identificar las actividades que deben realizar los estudiantes en relación a la competencia. Esas actividades que están planteadas aquí están las actividades, aquí están, ¿cierto? Aquí vienen en el resumen. Aquí dice que tienen que hacer los niños. ¿Realmente las tomo tal cual las plantean ahí para mis niños o tengo que contextualizar, adecuar o tengo que poner énfasis?
¿cierto? Para eso es. O sea, yo quiero que aprenda a hacer listado de acuerdos, pero que no se quede solamente en el listado de acuerdos, sino que al hacer ese listado, obviamente le permita autorregular sus emociones, ¿cierto? Y fomentar una buena convivencia. Por eso yo les decía hace rato, no nos quedemos solamente en darle la mayor importancia a la acción y al contenido. Hoy en día, si queremos trabajar competencias, tenemos que, como quien dice, profundizar más y darle un poquito más de importancia al tema del propósito formativo y a las condiciones de calidad con la que hace el trabajo, ¿cierto? Solo así yo podré decir, ah, mi estudiante sí está desarrollando competencia, sí está siendo competente, porque usa la información, usa el contenido, ¿cierto? Para resolver problemas, para resolver situaciones. Entonces, lo primero es el propósito bien claro. Ya tengo el propósito claro, ya sé, mi niña va a planificar, hoy día tiene que planificar y escribir la primera versión de su listado de acuerdos, ¿cierto? Para regular sus emociones y fomentar una mejor convivencia en el hogar. Ese es el propósito. Entonces ahora viene el segundo paso. Realmente las actividades que estoy proponiendo como maestro, la cantidad o la calidad de actividades, ¿me están permitiendo lograr ese propósito? No vaya a ser que estoy proponiendo muchas actividades y mi propósito va a quedar corto. De tal manera que, tengan cuidado con eso, de tal manera que con las 2 primeras actividades de las 5 que estoy proponiendo para ese día, ya se logró el propósito. Y el resto está de más. O en su defecto, también no vaya a ser que mi propósito es muy ambicioso y con las actividades que estoy proponiendo que hagan los niños no le llega pero ni a la mitad del proceso. Entonces, por eso es que dice el segundo paso, maestro, maestra, identifica las actividades que deben realizar los estudiantes en relación a la competencia. Si la competencia es que escriba, pues yo tengo que ver que se combinen, se movilicen las capacidades y por eso es que, o sea, que realmente estas actividades permitan la combinación de capacidades. Por eso es que está el paso 3. El paso 3 dice, ya, suponiendo que estas actividades sí están en línea con el propósito, ¿cómo me doy cuenta? Cuando yo digo, a ver, esta clase que realmente estoy haciendo es de esta competencia, tenemos que analizar si esas actividades que vienen propuestas ahí realmente permiten la combinación de las capacidades. Por ejemplo, en este trabajo que se está haciendo, ¿cuáles son la combinación de capacidades? ¿Qué capacidades se tienen que combinar al hacer su trabajo? Que el niño primero adecúe el texto a la situación comunicativa. La otra capacidad que tiene que combinar es que organice y desarrolle las ideas de forma coherente y cohesionada. Que utilice convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente y que reflexione, reflexione y evalúa, no, en esta primera clase, digamos así, no, porque todavía no va a revisar el texto, simplemente va a ser el primer borrador. Llega hasta el reflexiona en la segunda clase cuando va a ser la versión final, ¿cierto? Entonces, esas actividades que estoy proponiendo realmente permiten combinar hasta la tercera capacidad o se están pasando a la cuarta o solo se está quedando en la primera y en la segunda y no llega hasta la tercera capacidad combinada. A eso se refiere este paso número 3, ¿correcto? 3. Sé que hemos dado, como bien dice Estelita, hemos dado prácticamente 2 pasos importantes en esta escalera, ¿cierto? Inclusive hasta el paso 3, algo hemos hecho ahí. Falta todavía entender bien la combinación de esas capacidades. Y sí, desde ya me comprometo, como decía, a seguir trabajando esto en posibles sesiones, porque lo que buscamos finalmente, y quiero cerrar de esta manera, el equipo de docentes de la UGEL Chulucanas realmente pueda transitar cada día más y mejor y ya no seguirlo ubicando en el siglo XIX, como habíamos dicho, ¿no? Con un aprendizaje reproductivo,
sino queremos por lo menos un aprendizaje constructivo. Claro que lo ideal es un aprendizaje ya más estratégico, ¿no? Porque en realidad sí queremos. Los contenidos son importantes, lo hemos dicho hasta el cansancio, las habilidades también, pero queremos inclusive un manejo ya más solvente de las competencias, es decir, la combinación de habilidades, contenidos y actitudes, ¿cierto? Ahora, es cierto, maestros, esto no es un tema de un taller o de dos talleres, este es tema de práctica y sí les quiero decir la verdad, ¿no? Inclusive ustedes como coordinadores pedagógicos también tienen que transitar cada vez mejor, digamos, a niveles mejores, digamos así, y que se les reconozca finalmente porque están trabajando a partir de problematización, a partir de contextos más reales, a partir de propósitos bien definidos, a partir de una buena mediación, interacción, una buena gestión y acompañamiento, ¿cierto? Pero sobre todo de esa motivación permanente que están haciendo y sobre todo transversalmente ahora que se está trabajando la evaluación formativa. Porque la evaluación formativa es esa evaluación que busca que el estudiante realmente aprenda. Para la próxima toca ya la evaluación, digamos, formativa, porque hay que hablar también ya de cómo vamos a hacer para sistematizar los niveles de desempeño en el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Cuando tengamos eso, seguramente ya no vamos a tener problemas para hacer la evaluación del aprendizaje, porque hasta ahora estamos trabajando fuerte la evaluación para el aprendizaje. Cuando tengamos eso, seguramente vamos a poder decir, el alumno Juan avanzó esto en el primer trimestre, entonces le corresponde una B o una C. Ahora en el segundo trimestre ya tiene esto, entonces ya está en A. Y probablemente en el tercer trimestre pueda llegar a D, ¿cierto? Esa valoración implica un conocimiento exacto no solamente de los desempeños más acotados, sino inclusive de los desempeños más complejos, o sea, los estándares, para poder valorar mejor a nuestros estudiantes. ¿Se dan cuenta? En ese marco yo les quiero agradecer por su atención, pero no quiero abusar. Son las 5 y aquí me quiero despedir de ustedes diciéndoles que realmente yo gustoso de seguir participando con ustedes.